Bienvenidos a otro episodio más de Antisemitismo en la Historia, un podcast donde exploramos los eventos de antisemitismo, conocidos y no tan conocidos, de la historia de la humanidad. Hoy vamos a hablar de un episodio dramático y menos recordado, ocurrido en la Unión Soviética de Stalin, que muestra cómo el antisemitismo puede tomar la forma de ideología política disfrazada de justicia social. Se trata de la Noche de los Poetas Asesinados, un suceso que ocurrió en agosto de 1952 y que costó la vida a 13 destacados intelectuales judíos. Antes de entrar de lleno en ese acontecimiento, es importante repasar el contexto histórico. Los judíos en la Unión Soviética vivían una situación ambigua antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Por un lado, el régimen comunista proclamaba igualdad entre los pueblos, suprimía los privilegios zaristas y eliminaba las formas más abiertas de antisemitismo tradicional. Por otro lado, ya desde los años 20 y 30 había sospechas hacia cualquier expresión nacional judía que no se ajustara al marco soviético. La práctica religiosa estaba limitada, pero el idioma yidis fue tolerado y hasta promovido en ciertos ámbitos como parte de una política cultural que buscaba crear una identidad soviética multilingüe. El papel de la cultura yidis en esos años fue central. Hubo teatros, publicaciones y escritores que florecieron bajo el paraguas oficial. El Teatro Estatal Judío de Moscú, bajo la dirección de Solomon Michoels, se convirtió en un símbolo de esa vitalidad cultural. Michoels no solo era un actor de gran prestigio, sino también una figura de referencia para el judaísmo soviético laico. A su alrededor se formó una red de poetas, narradores y dramaturgos que usaban el yidis como medio de creación. Entre ellos estaban Peretz Markish, conocido por su poesía moderna e innovadora, David Bergelson, un novelista de estilo más clásico, y Leif Fridko, que escribía tanto poesía lírica como infantil. La Segunda Guerra Mundial transformó el lugar de los judíos en la URSS. Cuando la Alemania nazi invadió la Unión Soviética en 1941, Stalin necesitaba movilizar apoyo interno y externo. En ese contexto se creó en 1942 el Comité Judío Antifascista, conocido como JAC por sus siglas en inglés. La idea era sencilla: aprovechar la red internacional judía para recaudar fondos, difundir propaganda y mostrar que la URSS era un aliado en la lucha contra Hitler. Stalin promovió la creación del comité y colocó al frente figuras como Solomon Michoels e Itzik Pfeffer. El JAC desempeñó un papel clave en la propaganda bélica. Enviaron delegaciones a Estados Unidos, Inglaterra y otros países para recaudar apoyo económico y político. La visita de Michoels y Pfeffer a Nueva York en 1943 fue muy exitosa, lograron millones de dólares en donaciones y generaron simpatía hacia la causa soviética en círculos judíos. Además, el comité publicó artículos, organizó campañas y mantuvo contacto con comunidades de todo el mundo. Esta red internacional era vista en aquel momento como un activo. El mismo David Bergelson y otros escritores colaboraron con el comité produciendo textos que exaltaban la lucha contra el nazismo y la contribución judía al esfuerzo de guerra. Sin embargo, tras la derrota de Alemania en 1945 y el inicio de la Guerra Fría, el clima cambió radicalmente. Lo que antes era un activo se transformó en un motivo de sospecha. La URSS, que se presentaba como campeona del antifascismo, comenzó a ver con recelo cualquier conexión internacional que pudiera interpretarse como influencia extranjera. Fue entonces cuando se impulsó la campaña contra el llamado cosmopolitismo sin raíces, un término ambiguo que en la práctica se convirtió en un código para referirse a los judíos. Se les acusaba de no tener lealtad a la patria socialista, de ser agentes de potencias extranjeras y de privilegiar sus vínculos internacionales por encima del Estado soviético. El primer golpe contra el JAC y contra la élite cultural judía fue el asesinato de Solomon Michoels en enero de 1948. Oficialmente se presentó como un accidente de tráfico en Minsk, pero en realidad fue un asesinato ordenado por Stalin. Michoels era demasiado popular y demasiado influyente. Su eliminación fue una señal inequívoca de lo que venía. A partir de entonces comenzaron los arrestos, el cierre de publicaciones en yidis y la represión directa contra intelectuales judíos. La cultura yidis, que había tenido un espacio institucional en los años de guerra, fue perseguida casi hasta su extinción. Entre 1948 y 1949 comenzaron las detenciones de miembros del Comité Judío Antifascista. Muchos fueron arrestados en plena noche, llevados a la prisión de Lubyanka y sometidos a largos interrogatorios. Las acusaciones eran absurdas: espionaje para Estados Unidos, traición a la patria, vínculos con el sionismo, e incluso un plan ficticio para crear un Estado judío en Crimea.
Estas acusaciones eran parte de la paranoia stalinista, pero también encajaban en un patrón claro de antisemitismo. Se utilizaban los contactos internacionales del comité, que antes habían sido alentados, como prueba de conspiración. Los interrogatorios incluyeron torturas físicas y psicológicas. Las confesiones fueron arrancadas bajo presión, muchas veces dictadas por los mismos interrogadores. El juicio, celebrado en 1952, fue secreto. No hubo garantías de defensa, las sentencias estaban decididas de antemano y los acusados sabían que el resultado sería la condena a muerte. La culminación llegó la noche del 12 de agosto de 1952 en Moscú, en la prisión de Lubianka. 13 escritores, poetas y figuras culturales judías fueron ejecutados. Entre ellos estaban Peretz Markish, uno de los grandes poetas yidis del siglo XX, cuya obra había sido reconocida internacionalmente, Lev Vitko, poeta que había escrito versos para niños que eran conocidos en toda la URSS, Itzik Pfeffer, poeta y funcionario del JAC, que en su viaje a Nueva York había acompañado a Michoels, y David Bergelson, novelista de prestigio que había apoyado el régimen soviético durante décadas. A ellos se sumaban otros intelectuales, actores y figuras que representaban lo más destacado de la cultura judía soviética. Las ejecuciones se hicieron en secreto. Las familias no fueron informadas y no hubo registros públicos. El carácter clandestino fue parte del mensaje, borrar su existencia y cortar de raíz cualquier posibilidad de resistencia cultural. El impacto fue devastador. La literatura yidis en la Unión Soviética prácticamente desapareció. El miedo se extendió entre escritores, artistas y familias. Nadie sabía quién sería el siguiente en caer. El resultado inmediato fue un silenciamiento casi total de la vida cultural judía en la URSS. Las publicaciones en yidis dejaron de existir, los teatros cerraron y la enseñanza fue reducida al mínimo. Los familiares de los ejecutados fueron perseguidos, estigmatizados y obligados a vivir bajo sospecha permanente. El mensaje de Stalin fue claro: no había espacio para una identidad judía autónoma, ni siquiera dentro del marco soviético. Tras la muerte de Stalin en 1953, el nuevo liderazgo emprendió un proceso de desestalinización parcial. En 1955, los miembros del Comité Judío Antifascista fueron rehabilitados oficialmente. Los cargos fueron anulados y se reconoció que las acusaciones habían sido falsas. Sin embargo, la rehabilitación no devolvió la vida ni reparó el daño cultural y humano. La literatura yidis nunca recuperó en la URSS el vigor que había tenido antes de la guerra. Para la diáspora judía, en cambio, la Noche de los Poetas Asesinados se convirtió en un símbolo de la fragilidad de la vida cultural judía bajo regímenes totalitarios. Con el paso del tiempo, la memoria de este episodio ha sido rescatada por diversas conmemoraciones. El 12 de agosto es recordado como una fecha de duelo cultural. Se han realizado obras teatrales, documentales y publicaciones que mantienen viva la memoria de los escritores asesinados. En Israel, Estados Unidos y otros países, comunidades judías recuerdan a los 13 poetas como mártires de la cultura yidis. El suceso se entiende hoy como un ejemplo claro de cómo un régimen que se presentaba como antifascista y antirracista terminó ejerciendo un antisemitismo de Estado. El caso también ofrece una ventana para entender las continuidades con el antisemitismo de izquierda actual. La Unión Soviética disfrazó su antisemitismo con un lenguaje ideológico progresista. Se acusaba a los intelectuales judíos de cosmopolitismo, espionaje y nacionalismo, pero en el fondo lo que se buscaba era eliminar cualquier forma de identidad judía que no se subordinara al poder. Hoy vemos paralelismos cuando ciertos sectores niegan la legitimidad del sionismo usando un lenguaje anticolonial. De manera similar, se acusa a los judíos o a Israel de tener doble lealtad o de estar involucrados en conspiraciones globales. También hay intentos de definir qué formas de identidad judía son aceptables y cuáles deben ser borradas, como si se pudiera separar lo religioso de lo nacional para decidir qué es legítimo y qué no. La continuidad del patrón es clara, un antisemitismo camuflado bajo un discurso de justicia social o de internacionalismo. En el pasado se hablaba de cosmopolitismo sin raíces, hoy se habla de colonialismo o imperialismo. En ambos casos, se trata de negar el derecho de los judíos a expresarse plenamente como pueblo. Este episodio nos muestra la relevancia de comprender cómo opera el antisemitismo cuando se disfraza de ideología política. Las lecciones para el presente son claras. Hay que reconocer los códigos, los disfraces y las consecuencias de permitir que el odio se esconda bajo discursos aparentemente nobles.
La noche de los poetas asesinados es un recordatorio de que detrás de consignas y retóricas grandilocuentes pueden esconderse políticas de represión y exterminio cultural. Con esto llegamos al final de este episodio. Gracias por acompañarnos en este recorrido por uno de los capítulos más oscuros de la historia judía en la Unión Soviética. Los invitamos a seguir escuchando Antisemitismo en la Historia, donde continuaremos explorando cómo el odio hacia los judíos ha adoptado múltiples formas a lo largo del tiempo. Nos escuchamos en el próximo episodio.